Bienvenidos a la clase del metabolismo de las grasas. Los lípidos los podemos clasificar en triglicéridos o grasa neutra, fosfolípidos y colesterol. Tienen una función energética, ya que de ellos podemos obtener ATP, una función plástica, puesto que los fosfolípidos forman parte de la membrana celular, y una función reguladora, donde el colesterol interviene en la síntesis de hormonas esteroideas como la progesterona y la testosterona. Cuando consumimos un alimento rico en grasa, en el tubo digestivo sufre el proceso de digestión y absorción. Se va a absorber triglicéridos, colesterol y fosfolípidos. Estos componentes se van a unir junto a una proteína y van a formar lo que se llama lipoproteína para poder ser transportadas en un medio acuoso como es la sangre o la linfa. Estas lipoproteínas consisten en una partícula esférica, como ustedes pueden ver, donde tiene un centro hidrofóbico compuesto por colesterol esterificado y triglicéridos y una capa superficial hidrofílica que contiene colesterol no esterificado, fosfolípidos y unas proteínas específicas que se denominan apoproteínas. Como hemos mencionado, una vez que se absorben los triglicéridos, el colesterol, los fosfolípidos junto con una proteína, va a formar la lipoproteína que se denomina kilomicrón. Estos kilomicrones van a ser transportados por el torrente linfático y cuando pasen al torrente circulatorio, los kilomicrones van a sufrir la acción de la enzima lipoproteína lipasa que se encuentra en el endotelio capilar y que va a ocasionar la hidrólisis de los triglicéridos, transformándolos en ácidos grasos libres y glicerol. Estos ácidos grasos libres se van a unir a la albúmina y van a ser transportados a los tejidos para su metabolización. En este cuadro podemos observar todos los tipos de lipoproteínas. En primer lugar tenemos a los kilomicrones que transportan sobre todo triglicéridos exógenos que provienen de la dieta, se originan en el intestino. Por otro lado tenemos la lipoproteína de muy baja densidad que contiene concentraciones elevadas de triglicéridos endógenos, triglicéridos que produce el hígado, y moderadas concentraciones de colesterol y fosfolípidos. A partir de la VLDL se va a formar la IDL o lipoproteína de densidad intermedia, que son lipoproteínas donde se ha extraído una gran parte de los triglicéridos de modo que aumenta su concentración en colesterol y fosfolípidos. Después tenemos la lipoproteína de baja densidad que tiene un alto contenido en colesterol, un contenido moderado en fosfolípidos y casi se han extraído aquí casi todos los triglicéridos. Su función es transportar el colesterol a todos los tejidos, desde el hígado. Y tenemos por último la lipoproteína de alta densidad que contiene una gran concentración de proteínas, aproximadamente el 50%, pero cantidades mucho menores de colesterol y de fosfolípidos. El depósito de grasa se localiza en el tejido adiposo y en el hígado. Las células grasas son fibroblastos especializados y estos fibroblastos especializados contienen gran cantidad de triglicéridos como reserva y una vez que el cuerpo necesite, lo que hace es se hidrolizan estos triglicéridos en ácidos grasos y glicerol y pasan al torrente sanguíneo para ser utilizados por otros tejidos. Por otro lado, el hígado tiene como función degradar esos ácidos grasos en pequeños compuestos para ser utilizados como energía. También sintetizan triglicéridos a partir de hidratos de carbono y aminoácidos, o sea que cuando tenemos una dieta rica en carbohidratos, una parte de esos carbohidratos se van a transformar en glucógeno, pero el exceso de carbohidratos que ya no se puede transformar en glucógeno se va a transformar en grasa.
También tiene como función sintetizar otros lípidos a partir de los ácidos grasos. Al nacimiento tenemos 5.000 millones de adipocitos, que equivaldría a 0,5 kilogramos de tejido adiposo. Y un adulto joven tiene 50.000 millones de adipocitos, que equivaldría a 10 a 14 kilogramos de tejido adiposo. Por lo tanto, cualquier individuo que sea joven, adulto, que se realice una impedanciometría, tendría que tener, si está en el rango normal de peso, entre 10 y 14 kilogramos de tejido adiposo. Al tejido adiposo se lo considera un órgano endocrino que produce hormonas como los estrógenos, leptina, adiponectina, resistina, IGF-1 y factores como la interleuquina, las lipoproteinlipasa, angiotensinógeno, factor de necrosis tumoral alfa y PPAR gamma. La lipogénesis es la formación de ácidos grasos a partir de acetilcoenzima A. Ocurre en el citosol y ocurre principalmente en el hígado a partir de carbohidratos. Si nosotros consumimos muchísimos carbohidratos, una parte se van a convertir en glucógeno, se van a almacenar como glucógeno, pero el sobrante de carbohidratos que ya no se puede transformar en glucógeno se va a transformar en grasa. La acetilcoenzima A tiene que ser convertida en malonilcoenzima A por la enzima acetilcoenzima A carboxilasa y se hace un crecimiento de la cadena que es llevado a cabo por la sintetasa de los ácidos grasos. El paso inicial es la formación de malonilcoenzima A partir de la acetilcoenzima A gracias a la acetilcoenzima A carboxilasa. Posteriormente se forma palmitato gracias a la sintetasa de los ácidos grasos y de ahí se van a formar los triglicéridos, que van a ser empaquetados en una lipoproteína que se denomina VLDL. Estas lipoproteínas contienen triglicéridos, como dijimos, de origen endógeno, ya que provienen del hígado. Y estas lipoproteínas van a dirigirse hacia el torrente sanguíneo. En el hígado se encuentra la lipoproteína VLDL, que contiene triglicéridos endógenos y que van a pasar al torrente sanguíneo. En el intestino están los kilomicrones, que contienen triglicéridos exógenos, que van a pasar a la linfa y después al torrente sanguíneo. Estos triglicéridos, por acción de la enzima lipoproteinlipasa, que se localiza en el endotelio vascular, va a hacer que estos triglicéridos se hidrolicen en ácidos grasos y glicerol. El glicerol va a volver al hígado y el ácido graso va a penetrar en el tejido adiposo o en la célula adiposa y se va a unir al glicerol, que proviene de la glucólisis de la glucosa. Este glicerol se va a unir con el ácido graso y va a formar triglicéridos. Los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo representan una fuente de energía y este almacenaje es regulado por la insulina. La insulina, cuando llega al tejido adiposo, aumenta el número de transportadores de glucosa. Estos transportadores, que se denominan GLUC4, van a la superficie de la célula del tejido adiposo y hace que la glucosa pueda entrar a la célula por difusión facilitada. Una vez que ingresa la glucosa a la célula, gracias a la glucólisis podemos obtener nuestro glicerol, que se va a unir con el ácido graso proveniente del torrente sanguíneo para formar triglicéridos. Tenemos que recordar que el tejido adiposo no usa el glicerol resultante de la hidrólisis de los triglicéridos porque carece de la glicerol sintetasa. Cuando nuestro cuerpo necesite energía, va a ir al depósito del tejido adiposo y va a transformar esos triglicéridos almacenados en ácidos grasos y glicerol. Y eso se denomina lipólisis. La lipólisis es estimulada por el glucagón,
las catecolaminas, la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas y el cortisol. Los ácidos grasos y el glicerol van a ser liberados al torrente sanguíneo y esos ácidos grasos en los tejidos periféricos se van a oxidar y van a dar ATP, y en el hígado esos ácidos grasos van a formar los cuerpos cetónicos. El glicerol que se libera de la hidrólisis de los triglicéridos se va a integrar para la gluconeogénesis. Cuando estamos en ayunas, aumentan las catecolaminas y el glucagón. Eso va a producir AMP cíclico, va a estimular la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A va a estimular a una hormona que se encuentra dentro del tejido adiposo que se llama hormona sensible a la lipasa. Esta hormona va a producir la hidrólisis de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Estos ácidos grasos y glicerol van a pasar al torrente sanguíneo. El glicerol va a ir al hígado para formar glucosa a través de la gluconeogénesis, y estos ácidos grasos en el tejido periférico se van a oxidar para dar ATP, y en el hígado van a formar cuerpos cetónicos. Una vez que el ácido graso ingresó en la célula, en el citoplasma de la célula se va a unir a la CoA. La acilcoenzima A va a pasar a través de unos transportadores, la carnitina 1 y la carnitina 2, hacia la mitocondria. Una vez que está en la mitocondria, la acilcoenzima A va a sufrir una beta oxidación. Entonces se va a formar la acetilcoenzima A, que va a ir al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria. Como dijimos, las moléculas de acetilcoenzima A entran en el ciclo de Krebs, después en la fosforilación oxidativa, y fíjense que después de todo este proceso va a generar 146 ATP. Entonces, si comparamos la molécula de glucosa con la molécula de grasa, una molécula de glucosa genera 38 moléculas de ATP y una molécula de grasa 146 moléculas de ATP. En el hígado solo se consume una pequeña proporción de ácidos grasos en sus procesos metabólicos. Por su parte, cuando las cadenas de ácidos grasos se desdoblan en moléculas de acetilcoenzima A, se condensan dos de estas moléculas en otra de ácido acetoacético. Este ácido acetoacético, por su parte, se convierte también en ácido beta hidroxibutírico y acetona. Estos van a pasar a la sangre, después van a pasar a los tejidos que lo necesiten y ahí se van a oxidar y son utilizados como fuente de energía. El acetoacetato, el hidroxibutirato y la acetona se consideran cuerpos cetónicos. Estos se forman en la mitocondria del hígado y el hígado no puede utilizar estos cuerpos cetónicos que él forma por carecer de la enzima tiotransferasa. Estos cuerpos cetónicos van a pasar al torrente sanguíneo y, como dijimos, a los tejidos periféricos, donde se van a oxidar y van a generar ATP. Como hemos mencionado, el ácido acetoacético o acetoacetato va a generar acetona y 3-hidroxibutirato. Esta acetona se va a eliminar por el pulmón. Cuando nosotros pasamos mucho tiempo en ayunas, tenemos un aliento característico que es producto de esta acetona y se dice que tiene olor a manzana. Por otra parte, el 3-hidroxibutirato y el acetoacetato van a pasar al torrente sanguíneo y de ahí a los tejidos periféricos para oxidarse y producir energía. La lipólisis, que es la degradación de triglicéridos a ácidos grasos y glicerol, puede ser estimulada o inhibida a través de la hormona lipasa sensible. ¿Quién estimula esta hormona?
el sistema nervioso simpático, la adrenalina, la cafeína y la hormona de crecimiento. Quien inhibe esta hormona, la insulina, el lactato y los cuerpos cetónicos. Por último, vamos a mencionar a los fosfolípidos y al colesterol. Los fosfolípidos, los principales fosfolípidos son la lecitina, cefalina y esfingomielina. Está formado por ácidos grasos, radical de ácido fosfórico y una base nitrogenada. Se sintetiza en el 90% en el hígado y forma parte de las membranas celulares, de las lipoproteínas y es importante en la producción de tromboplastina y mielina. Por otro lado, el colesterol proviene de la dieta y también que se llama colesterol exógeno y también el colesterol endógeno que se sintetiza en el hígado. Se encuentra en formas de éster de colesterol, circula como una lipoproteína. Recordemos que las LDL son las que más colesterol tienen en su estructura y sirven también para formar estructuras celulares, para sintetizar hormonas tiroideas y se encuentran en el depósito del estrato córneo de la piel, lo que ayuda a evitar la pérdida de agua. En esta diapositiva podemos resumir el metabolismo de las grasas. Por un lado, en el intestino se forman los kilomicrones que contienen triglicéridos exógenos. Estos kilomicrones pasan por la linfa y después al torrente sanguíneo. Por otro lado, el hígado va a formar las lipoproteínas que contienen triglicérido endógeno, sobre todo la VLDL. Y esto también va a pasar al torrente circulatorio. En el torrente circulatorio, en la pared vascular, existe la lipoproteína lipasa que va a degradar estos triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. El glicerol va a volver al hígado y va a formar parte de la gluconeogénesis y los ácidos grasos se van a unir a la albúmina, van a viajar y en los tejidos estos ácidos grasos se van a unir a un glicerol que proviene de la glucólisis de la glucosa y van a formar triglicéridos. Cuando nosotros necesitamos grasas para nuestra energía, estos triglicéridos se van a degradar en ácidos grasos y glicerol, gracias a una hormona que se llama hormona lipasa sensible. Estos ácidos grasos van a penetrar en los tejidos y el glicerol va a ir de nuevo al hígado para formar parte de la gluconeogénesis. Estos ácidos grasos que ingresaron en los tejidos se van a formar en acilcoenzima A y a través de un transportador que se llama carnitina se van a dirigir a la mitocondria donde van a sufrir una beta oxidación a acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A va a ir al ciclo de Krebs, a la cadena respiratoria y va a producir ATP. A continuación vamos a estar hablando del metabolismo de las proteínas. Las proteínas constituyen las 3/4 partes de lo sólido del cuerpo. Las proteínas son macromoléculas complejas que cuando consumimos, gracias a las enzimas digestivas, se transforman en aminoácidos. Estos aminoácidos que se absorben en el tubo intestinal son ácidos orgánicos que contienen un grupo amino y un grupo carboxilo y están unidos entre sí por enlaces peptídicos. Los aminoácidos constituyen la materia prima para la síntesis de proteína y también son el punto final en su degradación metabólica para ser absorbidos. Según el número de aminoácidos, las cadenas se denominan oligopéptidos cuando contienen de 2 a 20 aminoácidos, polipéptidos cuando contienen secuencias de 20 a 50 aminoácidos y proteínas cuando contienen más de 50 aminoácidos. En la sangre encontramos más o menos 35 a 65 miligramos por decilitro y la digestión intestinal y su absorción es lenta, ingresa al tejido por un transporte activo facilitado y se almacena en las células como proteínas celulares y la insulina y la hormona de crecimiento ayudan al depósito y los glucocorticoides
ayudan a su liberación según la necesidad. De los 20 aminoácidos que estuvimos mencionando, 10 son esenciales y 10 son no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el organismo es incapaz de sintetizarlos y los necesita para mantener sus estructuras. Y los aminoácidos no esenciales son aquellos que el cuerpo puede sintetizarlos. Por lo tanto, estos aminoácidos esenciales tienen que provenir de los alimentos que ingerimos. Para formar un aminoácido no esencial como la alanina, vamos a necesitar del ácido pirúvico o piruvato y de un grupo amino que generalmente es cedido por la glutamina, pero también puede ser cedido por la asparagina, el ácido glutámico y el ácido aspartico. Gracias a la transaminación, estos grupos aminos se van a unir al piruvato para formar alanina. En el ciclo alanina-glucosa podemos observar que el piruvato proviene de la glucólisis de la glucosa y gracias al grupo amino que es aportado por la glutamina y otros aminoácidos va a poder formar la alanina. La alanina, una vez que está en el hígado, va a perder su piruvato y va a perder también su grupo amino que puede liberarlo en forma de amoníaco que posteriormente se va a transformar en la urea y la urea se va a filtrar y eliminar por el riñón. Son funciones de las proteínas plasmáticas, por ejemplo la albúmina mantiene la presión coloidosmótica, las globulinas sirven en la parte inmunológica, el fibrinógeno en la hemostasia, la mayoría de las proteínas se forman en el hígado y las globulinas se forman en el tejido linfoide. Más o menos hay un consumo de 30 gramos al día que necesitamos diariamente esa cantidad. Las proteínas plasmáticas pueden servir como fuente de aminoácidos para los tejidos y hay un equilibrio reversible entre las proteínas del plasma y las proteínas tisulares. Podemos utilizar proteínas para obtener energía. Como estuvimos viendo, en la desaminación se produce el ácido pirúvico y también se puede producir el amoníaco que se va a transformar en el hígado en urea y se va a eliminar por la orina. También esos aminoácidos desaminados se pueden oxidar o pueden también formar parte de la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a través de otros compuestos como los aminoácidos en este caso. ¿Cómo se regulan las proteínas? Y necesitamos de hormona de crecimiento, necesitamos de insulina para la síntesis de proteína. Estas hormonas estimulan la síntesis proteica. La testosterona aumenta el depósito tisular de proteínas. La tiroxina también es importante para la síntesis de proteínas, pero recordemos que los glucocorticoides aumentan la descomposición de casi todas las proteínas, sobre todo periféricas, pero aumentan la síntesis de las proteínas hepáticas. Muchísimas gracias por su atención.